Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Señor Jehová que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta tarde, noche, podemos estar, Señor, aquí en tu casa. Y gracias porque podemos alabarte, porque podemos también, Señor, recibir de tu palabra. Permítenos mirar y aprender de ella, Señor. Háblanos tú en esta ocasión, Señor, y permítenos la guía de tu buen espíritu. Que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado, perdona nuestros pecados y que nada, Señor, nos perturbe en este tiempo de meditación y de aprendizaje de tu palabra. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La Biblia narra la historia del nacimiento de unos mellizos. Lo acabamos de leer en el capítulo 25 del libro de Génesis, cuyos padres son Isaac y Rebeca, de quienes ya leímos en Génesis 25:20. Este texto dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca y se nos da el dato a través de las Escrituras que era una mujer estéril. Un día, dice la palabra de nuestro Dios en el pasaje que leímos, Isaac oró a Jehová por su mujer, por este asunto de la esterilidad, y Dios lo escuchó, y la mujer concibió en su vientre, en su seno, a estos dos mellizos. Aquí quiero hacer mi primer pausa, considerando lo que dice Santiago 5:16 en la segunda parte, que dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Obtuvieron estos hijos, estos mellizos, mediante la oración. ¿Qué cosas podemos lograr a través de la oración de fe? Muchas cosas. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y hay una promesa del Señor Jesucristo, que dice que todo lo que pidiéremos al Padre creyendo en su nombre, nosotros lo recibiremos. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos esta fe, esta confianza, y creo que todos los que estamos aquí lo hemos comprobado. Hemos orado a Dios y Dios ha dado respuestas. Si Dios no ha hecho un milagro en tu vida, no te desesperes. Sigue orando, sigue clamando a Dios. Dice el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Isaac fue a orar a Jehová por el asunto de esterilidad de su esposa, de Rebeca. Y dice la Escritura que Dios lo escuchó. Así es como obtuvieron mediante la oración a estos dos hijos, a Jacob y a Esaú. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando Rebeca estuvo embarazada, los bebés combatían dentro de ella. Esto es algo que yo, por más que me imagine, nunca voy a poder entender. ¿Cómo es que las mujeres sienten los movimientos del bebé en su vientre cuando están embarazadas? ¿Cómo son esos movimientos? Yo recuerdo haber tocado la pancita de Katy y sentir cómo se movía, pero tenerlo dentro, no lo sé, por más que me lo quiera yo imaginar, ¿sí? De un hijo, cuando se mueve, los movimientos fetales, ¿verdad? Y a veces hasta se alcanzan a contemplar. Pero que dos bebés estén peleando dentro, ¿te lo puedes imaginar? O sea, ustedes que saben lo que es que un bebé se mueva dentro de ustedes, pero que dos bebés se estén peleando dentro, esto de verdad que es difícil para mí de imaginármelo. Pero eso dice la palabra de nuestro Dios, que los bebés de Isaac y de Rebeca combatían en el vientre de ella. De verdad que no me lo puedo imaginar.
Ellos literalmente, dicen otras revisiones de la Biblia, que peleaban, ¿sí? Peleaban. Bueno, podemos ver, por ejemplo, nosotros los que tenemos hijos, cómo de repente entre unos y otros se pelean, ¿no? Hombres y mujeres, o hombres contra mujeres y viceversa. ¿Usted recuerda los pleitos entre sus hijos? ¿Cómo eran esos pleitos entre los hijos? Yo recuerdo, estaba recordando en la tarde, ¿cómo eran los pleitos? Nosotros fuimos 6 hermanos, 6 varones, y entre los 6, cuando se armaba la trifulca, de verdad que se ponía peligroso el asunto, porque de verdad que nos peleábamos. Cuando al final llegaba papá con el cinto y agarraba parejito a los 6, y todos terminábamos llorando, o fingiendo algunos que llorábamos, pero así eran nuestros pleitos. O sea, podemos ver a niños peleando en la familia, entre hermanos y hermanas, pero peleando 2 bebés en el vientre de su mamá. Bueno, esto, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en el pasaje que nosotros leímos, que sí le pesó a Rebeca, a la mamá. Ella lo sentía de tal manera que dice, ¿cómo es esto que está pasando dentro de mí? El versículo de la Escritura dice que literalmente dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? O sea, ¿qué está pasando dentro de mi cuerpo? Que yo siento una pelea, porque eso era literalmente una pelea. Dicen algunos comentaristas que los bebés sí discutían, sí peleaban. No se hablaban, pero sí se codeaban. Sí se empujaban con las piernitas, a lo mejor se daban cabezazos. Es lo que nos podemos imaginar que sucedía en el vientre de Rebeca. Y allí estaban Jacob y Esaú peleándose literalmente dentro de la mamá. Ellos eran rivales desde el vientre, hasta que un día entonces dijo su mamá, no soporto esto. No soporto esto, mis hijos se pelean, si esto es así, yo no lo aguanto. Dice Rebeca, me quiero morir. ¿Cómo serían esos movimientos dentro de ella? Al punto que Rebeca dice, si esto es así, ¿para qué quiero vivir? Estar embarazada, ustedes como mujeres han de saberlo, pues es lindo para quienes no cargamos al bebé, pero el embarazo yo veo que fatiga. Me acordaba de Ana allá en Cuernavaca, está ya la esposa de Iván, está en días de tener a su bebé y yo la veo cómo se fatiga. Y todos dicen, ay, qué bonito, ¿no? Ya vas a tener a tu bebé. Sí, pero para quien lo está cargando, a lo mejor no es tan bonito, ¿verdad? Dicen, ay, qué lindo. Bueno, sí es lindo, pero... Y sí, la imagen materna es encantadora, pero es algo que pesa. Y esta mujer tenía 2. Yo también he admirado mucho a las personas que tienen gemelos o que tienen mellizos, porque digo, bueno, si un hijo cuesta, ahora 2... pues ha de costar más, ¿verdad? Y bueno, en esa situación, a lo mejor ya de desesperación de Rebeca, va y consulta a Dios, porque ella dice, si esto es así, no quiero vivir. Va y consulta a Dios, y el Señor le revela lo siguiente, dice el versículo 23, hay 2 personas dentro de ti, le dice Dios, antes no había ultrasonidos. Rebeca solamente sentía como en su vientre había movimientos más quizás de lo normal. Ella, pues, obvio era mamá primeriza, ¿sí? Pero para ella era algo complicado, el embarazo de Rebeca, de 2 personas que se están peleando en su vientre, complicado, por lo que ella dice. Esto lo comento por lo que ella misma dice. Si esto es así, ¿para qué quiero vivir? Va, consulta a Dios y entonces Dios le dice, mira, hay 2 personas dentro de ti. Aquí está el primer ultrasonido de la historia. Dios revelándole a Rebeca que va a tener a 2 bebés. Le dice el Señor, mismo versículo 23, son 2 pueblos que están dentro de ti. No son 2 personas, sino 2 personas que van a
a crecer tanto y van a formar pueblos, pero estos pueblos van a estar siempre divididos. Siempre van a estar divididos estos dos pueblos, le dijo nuestro Dios. Hasta la fecha, hermanos, en el paso de los años, de los siglos, en la historia, el pleito entre Jacob y Esaú y sus descendientes todavía, hasta nuestros días, persiste. Fue un pleito generacional que va a durar, hermanos, como dijo el mismo Señor. Son dos pueblos y estarán siempre divididos. Los intentos por la paz entre estos dos pueblos es algo complicado, considerando lo que dice este texto. Pero también le dijo Dios a Rebeca: el mayor servirá al menor. Es decir, siempre estarán en disputa, y esto es lo que le reveló Dios cuando Rebeca fue a consultar a Jehová. Pero aquí tampoco sé si esto fue para consolarla o para prevenirla. Cualquiera de las dos cosas. Pasados 9 meses, el tiempo de la gestación, vino el tiempo de parir. No fue una cesárea. Rebeca parió a sus hijos. Y quiero otra vez traerles a la memoria cuánto duele un parto. ¿Cuánto duele? Eso es algo tampoco para nosotros los varones indescriptible. He escuchado a las mujeres decir: siento uno que se muere. Y yo pensaba entonces, yo sé que es doloroso, hasta qué grado no lo puedo dimensionar. Pero si tener un hijo duele, tener dos, pues duele 2 veces, ¿verdad? Y sobre todo en la forma en la que nacieron estos bebés, porque dice la palabra de nuestro Dios que cuando nace el primero, lo ven rubio, otras revisiones dicen rojizo, parece ser que es rojizo, ¿sí? Canelito, rojizo, pelirrojo, ¿sí? Todo cubierto de vello, completamente, de pies a cabeza, un auténtico peludo. ¿Hasta dónde nos podemos imaginar qué tan belloso sería este primer bebé? Que dice el texto que era como una pelliza. Una pelliza es un abrigo de piel. Adelantándome un poquito, cuando Jacob tomó el lugar de Esaú para recibir la bendición paterna de Isaac, ustedes recordarán que el texto bíblico dice que Rebeca le dice: mira, no te preocupes, tú vas a entrar con tu padre, te vas a disfrazar de Esaú, y dice que le puso pieles. Cuando Isaac lo tocó las pieles. ¿Y qué dijo Isaac? Él estaba casi ciego, pero su tacto estaba muy, muy sensible. Cuando tocó a Jacob cubierto de pieles, dijo: la voz es de Jacob, pero el olor y sus brazos son de Esaú. Y procedió a dar la bendición. ¿Qué tan velludo era Esaú que pasó ese filtro? Peludo completamente, velloso, cubierto de vello, tupido de vello y rojizo como una pelliza, como un abrigo de piel. Esto dice la escritura del primer hijo cuando nació. El segundo hijo, vean la forma en la que nacen, y la escritura en Génesis 25 que leímos lo está describiendo. Dice que cuando nace Esaú, el primer hijo, Jacob, que es el segundo, viene sujeto, trabado de su calcañar, de su tobillo. Quizás el día del alumbramiento, el día del parto, los bebés seguían peleando. ¿Cuál era el pleito? Consciente o inconsciente, esos dos bebés
dentro de la mamá se estaban peleando por la primogenitura. Y cuando nace Esaú, ese hecho de que Jacob estuviese tomando, esto de verdad es algo que sí nos podemos imaginar. ¿De qué tamaño son los bebés cuando nacen? Yo recuerdo a Israel y era verdaderamente pequeño. Acordándome de Israel, era verdaderamente pequeño, y que con esa manita tan pequeña estuviese Jacob sujeto del tobillo de su hermano, como diciéndole: espérate, yo voy primero, y jalándolo, porque era una disputa. Así lo describe la palabra de nuestro Dios. Nace entonces el segundo hijo, ¿sí?, trabado, dice la Escritura, del calcañar de su hermano, queriendo impedir quizás que él fuese el primero. No quería perder la carrera de la primogenitura, si nosotros queremos verlo así. Y en realidad es el asunto, porque este capítulo 25 va a terminar en una negociación por el asunto de la primogenitura. ¿Y saben ustedes cuántos años pasaron desde que ellos nacieron hasta cuando hacen el negocio de la primogenitura? Hermanos, estamos hablando de décadas. Años en los que Jacob quería la primogenitura. Obviamente nosotros vemos cómo es que Dios ya había revelado a Rebeca el asunto de que el mayor iba a servir al menor. Pero bueno, no sabemos, porque la Biblia no nos da luz, si Rebeca compartió esto con sus hijos y con su esposo. Si quizás sabían que el mayor iba a servir al menor. La mayoría de los comentarios dicen que no sabían. Comentando lo que dice la epístola a los Hebreos, cuando dice que Esaú menospreció la primogenitura, no le interesó el asunto de la primogenitura. Si no lo sabía, finalmente no le interesó el asunto de la primogenitura. Parece ser que a Jacob sí le interesa este asunto. Nace entonces Jacob en segundo lugar, y continúa el pleito, las diferencias por la primogenitura. El versículo 27 y 28 de nuestro texto describen cómo Jacob y Esaú fueron opuestos diametralmente, completamente diferentes. Los bebés crecieron, dice que los niños crecieron, se hicieron muchachos. La Biblia está narrando esto en unos cuantos versículos, pero del nacimiento a convertirse en un muchacho, en un joven, pues por lo menos debieron de haber pasado 20 años. Crecen estos bebés, crecen Jacob y Esaú, y la Biblia dice que ellos se dedican a actividades completamente diferentes. Esaú se convirtió en un hombre del campo, se convirtió en un cazador, hábil, diestro, fuerte. Otros comentan que en la cultura de ellos creían que los pelirrojos iban a ser buenos cazadores. Es decir, cuando nacía alguien pelirrojo, decían un canelito, decían: este va a ser un buen guerrero, este va a ser un buen peleador, este va a ser un hombre fuerte, este va a ser una persona de carácter, va a ser aguerrido. Eso creían en aquellos años, en aquellos tiempos, en aquella cultura, que los pelirrojos iban a servir para eso. Y en este caso, pues Esaú se convierte en un hombre de campo, en un cazador. Y esto entonces es así. No se puede, es como nosotros los occidentales, de repente hemos escuchado que dicen: no, los zurdos son más inteligentes, los ambidiestros son más inteligentes. Bueno, ahora ya hay estudios, ¿no? Ahora ya científicamente se pueden comprobar estas cosas. Aquellos tiempos no. Pero bueno, entonces eso es lo que creían, que los pelirrojos iban a ser de esta forma: guerreros, fuertes,
hombres hábiles, hombres diestros, y servían para actividades como la cacería. Por el contrario, la Biblia dice que Jacob fue un varón quieto, un muchacho tranquilo. Dice la Biblia que habitaba en las tiendas, tranquilo, hogareño. Algunos dicen que era pues débil comparado con Esaú, probablemente más pequeño, probablemente más delgado, Esaú más robusto, más corpulento, y trabajando en el campo, pues sus músculos se desarrollaron todavía más. Entonces había una grande diferencia física entre Esaú y Jacob, diametralmente opuestos, sus actividades completamente diferentes. Jacob creció en casa, era un muchacho de casa. Pero dice Matthew Henry, un comentarista, que esto de que habitó en tiendas, de que Jacob habitó en tiendas, era de que continuamente estaba en las tiendas de personas adultas, de personas sabias, de personas de experiencia, platicando con ellos y llenándose de sus conocimientos y de sus experiencias. Y que probablemente así es como Jacob se vuelve una persona inteligente, astuta, al punto de que más adelante vamos a ver cómo es que va a negociar lo que quizás siempre quiso, la primogenitura. De ahí, eso es lo que comenta este autor. Dice que probablemente de allí sacó esa astucia, ¿sí? Esa inteligencia de poder, de estar en las tiendas con las personas adultas. Bueno, entonces ahí tenemos a Jacob y a Esaú dedicados a actividades completamente diferentes, pero hay otro detalle que dice la Biblia. El siguiente detalle tiene que ver con los papás, con Isaac y con Rebeca. Porque dice la Escritura que Isaac, cuando vio que Esaú se dedicaba a la cacería y que constantemente traía un ciervo para la comida, quizás otro día traía un búfalo para el alimento de la casa, probablemente a veces traía algo muy pequeño como un par de liebres, pero siempre traía, y dice la Biblia que Isaac tuvo una inclinación muy fuerte por Esaú porque comía de su casa. Probablemente así es como lo conquistó. Dicen que a los hombres se les conquista por el estómago. ¿Será esto así? Isaac entonces tiene una fuerte inclinación por Esaú y lo convierte, vamos a llamarle, en su hijo favorito. Tiene una mayor predilección por Esaú, pero Rebeca, por el contrario, dice que prefirió al chiquito, al tup. Así le llaman en Campeche a los niños pequeños, el tup. Al pequeñito. Siempre arropó a Jacob. No se sabe, tampoco a ciencia cierta, si Rebeca, por lo que le dijo Dios de que el mayor iba a servir al menor, tuvo esa inclinación por él. El caso es que aquí hay un problema. Y el problema ya no es de los hijos solamente, en la disputa y en la constante rivalidad que Jacob y Esaú tenían. Ustedes como mamás sabrán cuántas veces se pelearon sus hijos, pero verlos peleando siempre, constantemente. Entonces Isaac toma a uno y Rebeca toma al otro. ¿Cuántos problemas no habrá generado esto en la vida familiar? ¿No? Porque Rebeca defiende al pequeño. Es que mira, ya le pegó, él está más grandote. Isaac defendiendo a Esaú, diciendo, bueno, mira, es que él lo provocó. Y a veces, hermanos, quienes estamos casados sabemos que el pleito entre los hijos a veces pasa con los papás, ¿no? Y sobre todo si se tiene esa predilección, es algo que se debe de evitar a toda costa. Yo no sé porque, pues les digo, la Biblia no da muchos detalles, pero es muy probable que Isaac habrá dicho, bueno, pues comparando a sus hijos,
Bueno, pues es que yo veo que tu hermano trae cosas para la casa, mira, tú no haces mucho, mira, tú deberías de aprender de tu hermano. Historias como las que nosotros vivimos, porque estamos hablando también de gente como nosotros, ¿no? Y les digo, lo que la Biblia narra en unos cuantos versículos está lleno de episodios que nosotros podemos imaginarnos, porque quizás también los hemos vivido, ¿no? Pero no es bueno tener predilección por los hijos. En una ocasión a una mujer le preguntó uno de sus hijos, le dice, oye mamá, ¿y si se muere mi hermano, tú llorarías mucho? Y la mamá le dijo, sí. Y le dice el pequeñito, que parece ser que era el consentido, le dice, ¿y si me muero yo, te va a doler más y vas a llorar más? Y la mamá inteligentemente le dijo, no hijo, voy a llorar igual. Mira, si yo me corto este dedo, me va a doler. Y si me corto el chiquito, me va a doler lo mismo. Para mí, tu hermano y tú me duelen igual. Y esto fue sabio, esto fue inteligente, ¿no? De ahí que no debemos de tener predilección por los hijos. Ya mis hijos me están viendo y están pensando, bueno, ¿y por qué a la pequeña? Sí, normalmente tenemos esa inclinación, pero no es un favoritismo, no es algo que espero no cause problemas en las casas, en los hogares de nosotros como creyentes. Isaac, quizás una persona que comparaba a sus hijos, Rebeca quizás la sobreprotectora, siempre diciendo, deja a mi bebé, Esaú, respeta a tu hermano porque es el chiquito. Pero les dije que este pleito, hermanos, fue por años y por años y por años. Y el pleito de los chiquitos duró toda la vida. Duró toda la vida. Muchos problemas de los que nosotros tenemos como adultos a veces vienen desde nuestra niñez. Y esos problemas entre hermanos, a veces el odio, el coraje que se puede generar desde que son pequeños, puede persistir. Y aquí hay un claro ejemplo. Yo creo que estos pasajes de la Biblia siempre nos van a dejar una enseñanza para nosotros como familias. Y aquí, hermanos, pues es prevenir estas situaciones dentro de nuestros hogares. Bueno, vamos a lo siguiente, porque los siguientes textos dicen que un día regresó Esaú del campo y regresó cansado y regresó con hambre. Mientras que en casa, en la tienda, Jacob estaba preparando un guisado, un potaje. Cuando llega Esaú del campo, le dice a su hermano, oye, ¿qué preparas? Vean la negociación de los hermanos. ¿Qué preparas? Bueno, pues estoy preparando un potaje. Huele bastante rico. Oye, ¿me puedes convidar? Vengo muerto de hambre. ¿Qué crees? Que hoy no casé absolutamente nada. Hoy no hubo suerte. Suerte no. Hoy no conté con la bendición de Dios y no traje nada. ¿Me podrías convidar de tu potaje? Y le dice, sí te doy a cambio de... ¿No? Es como cuando los niños están comiendo una golosina y me das, y le dice, no, es mío. ¿Quieres? Sí quiero, te lo cambio. ¿Por qué? Por tu muñeca, te lo cambio por tu juguete, te lo cambio por esto. ¿Quieres? Empieza la negociación entre hermanos, pero aquí la negociación se va a una dimensión enorme, porque ya no eran unos pequeños, ya no eran esos niños que intercambian la golosina por un juguete o por préstame tu videojuego. No, aquí la negociación toma una dimensión muy grande, porque Esaú le pide de su potaje, de su guisado, y Jacob le dice, sí te convido, pero véndeme tu primogenitura. Al grano, se fue directo al grano. Necesito que me vendas tu primogenitura. Lo que yo siempre he querido, este es el momento. Cámbiame tu primogenitura. ¿Y qué hace Esaú? Dice, bueno, pues la verdad es que a mí no me interesa la primogenitura. ¿Para qué quería Jacob la primogenitura? ¿Para recibir herencia? Ellos acostumbraban que al hijo mayor, si eran 4 hijos, al hijo mayor le correspondía la mitad de la herencia.
y la otra mitad se repartía entre los demás hijos. Pero aquí eran 2 hijos. Les iba a tocar herencia proporcional al 50%. ¿Para qué quería la primogenitura? Y aquí es donde algunos dicen, quizás Jacob sabía, porque Rebeca en secreto le dijo, oye, ¿qué crees? Mira, te voy a platicar algo. Un día fui a consultar a Dios cuando ustedes estaban en mi vientre, y le dice Rebeca, y Dios me dijo esto, que el mayor va a servir al menor. Probablemente sabía. Y entonces Jacob ve en este momento la oportunidad de hacerse de la primogenitura. La pregunta es, ¿Jacob y Rebeca tenían que ayudarle a Dios para cumplir sus planes? Déjenme decir que nosotros no le ayudamos a Dios. Es como cuando Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, vas a tener un hijo. Y entonces Abraham toma, eso lo vimos la semana pasada, no recuerdo, lo vimos este tema, y se adelanta, toma a la sierva de su esposa, a la egipcia Agar, y dice, bueno, a lo mejor aquí se va a cumplir la promesa de Dios. Abraham queriéndole ayudar a Dios, Rebeca y Jacob queriéndole ayudar a Dios para el asunto de las primogenituras. Hermanos, Dios no necesita nuestra ayuda. Lo que sí podemos ver es que de una o de otra manera los planes de Dios no cambian. Y yo creo que esta es nuestra enseñanza principal de este pasaje, que los planes de Dios no cambian. Dios ya tenía trazado el destino de estas personas. Es como tu destino y mi destino, Dios ya lo conoce perfectamente. Y nosotros no le vamos a ayudar a Dios, nos vamos a sujetar a sus designios. Y Dios va a cumplir su voluntad sobre nosotros, que a propósito dice el Nuevo Testamento que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y que para todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Tendríamos nosotros que ayudarle a Dios en algo? No. ¿Tendríamos nosotros de qué preocuparnos por algo? No. Si Dios mismo dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti, son planes de bendición, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Yo quiero bendecir tu vida y la voy a bendecir, dice Dios, y tú no me vas a ayudar a mí. Porque Dios es soberano. Los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida se van a cumplir y no van a cambiar, ni siquiera porque nosotros metamos o no metamos las manos, porque Dios es soberano. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como Dios tenía un propósito para la vida de Jacob y de Esaú. Pablo, el apóstol, toma este asunto o lo trae a colación en Romanos 9, versículo 13, y dice el texto de esta manera, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está hablando de la soberanía de Dios. Es como el asunto de la salvación. Aquí mismo se menciona que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Es decir, que si Dios ya tiene en su soberanía el bendecir tu vida, Dios lo va a hacer. Dios te va a bendecir, Dios va a cumplir su propósito y su voluntad en tu vida y en mi vida. Y entonces nosotros deberíamos de estar confiados en este Dios, que es un Dios que, como dice aquí la palabra de nuestro Señor, Romanos 9:13, Dios ya había determinado amar a Jacob. Y este es el testimonio que se da. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios, hermanos, nos ama. ¿Desde cuándo nos ama Dios? Desde siempre, dice, desde antes de la fundación del mundo. Ya éramos conocidos por Dios, pero dice el Señor, con amor eterno te he amado. El amor de Dios, hermanos, por nosotros está desde la eternidad. Es un amor eterno. Dios nos ama como somos. Y Dios, hermanos, en la vida de Jacob, pues sí, el Señor fue llevando todo conforme a su voluntad hasta que le dio un día su verdadera identidad. Cuando Jacob pelea con el ángel, cuando le dice, no te suelto hasta que tú me bendigas,
Era una persona, Jacob aprendió a aferrarse a lo que quería, y esto sí es bueno, aferrarnos, hermanos, a las cosas que son buenas, ¿sí? Aferrarnos a las cosas que son buenas, a las cosas que son de nuestro Dios, es bueno eso. Y Jacob, bueno, toma identidad ese día cuando se aferra a la bendición del ángel con quien pelea, y le dice: no te suelto hasta que me bendigas. Finalmente, al rayar el alba, el ángel le bendice y le dice: has peleado con Dios y has ganado, ¿sí? Te has aferrado a lo que querías y mira, aquí está la recompensa, lo lograste, felicidades, ¿sí? Y le da su identidad. A partir de ahora tú ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Eres un príncipe de Dios. Dejas de ser, Jacob significa usurpador, dejas de ser un usurpador, dejas de fingir, dejas de ser quien no eres, porque ahora te conviertes en un príncipe de Dios. Y aquí está el propósito de Dios, que no cambió a pesar de los años, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Dios, hermanos, ya había determinado bendecir a Jacob y convertirlo en Israel, hacer un pueblo y cumplir su propósito, lo que le dijo a Rebeca, de que el mayor iba a servir al menor. Y esto, hermanos, será así, aunque a medio mundo no le guste. El mayor seguirá sirviendo siempre a Israel por todas las generaciones, porque el propósito de Dios no cambia. Y en esto, hermanos, nosotros debemos de poner nuestra confianza en que tenemos un Dios que cumple lo que ha dicho y lo que ha prometido. Confiemos siempre en nuestro bendito Dios. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra y bendiga cada una de nuestras vidas, ahora y siempre. Amén.